Buenas tardes y bienvenidos todos a las segundas jornadas de empleo del grado en biotecnología. De nuevo es un placer abrir por tercer año consecutivo las jornadas de empleo que organizan el Vicerrectorado de Economía y Empresa de nuestra universidad, el Observatorio Ocupacional y la Facultad de Ciencias Experimentales. El objetivo de estas jornadas es acercaros a la realidad laboral del sector de la biotecnología. Muchos de vosotros venís asistiendo asiduamente a las jornadas desde vuestra llegada a la universidad y otros acudís por primera vez. Algunos ya estáis a punto de graduaros y tendréis que enfrentar en los próximos meses la búsqueda de empleo como biotecnólogos. Yo estoy convencido que en muchos casos va a ser exitosa, pero a la vez también estoy seguro de que no va a ser fácil para todos vosotros. A pesar de la sólida formación que os ha procurado esta universidad y vuestro esfuerzo diario, la coyuntura económica que nos toca vivir así lo presagia. A pesar de ello, muchos indicadores siguen previendo que el futuro del sector biotecnológico es ya una realidad creciente. La versión más actual del informe ASEBIO, Asociación Española de Bioempresas, que incluye datos del INE referentes al año 2012, indica que el sector biotecnológico supuso ya en 2012 un 7,15% del PIB español, frente al 5,7% del 2011, acercándose a los ingresos de sectores como el automovilístico o el del turismo. También ha crecido la facturación y el empleo generados por este sector. Hay 3.025 empresas en España que realizan actividades biotecnológicas, lo cual es un 75% más que el año anterior. Sin embargo, a pesar de estos indicadores positivos, el informe constata la realidad de los recortes que venimos sufriendo en los últimos años. La cantidad de dinero invertida en investigación y desarrollo por empresas ha disminuido por primera vez en años, así como lo viene haciendo desde hace más tiempo los fondos invertidos por las administraciones públicas. Nuestro deber como ciudadanos es reivindicar que se corrija esta tendencia, porque una sociedad que no invierte en desarrollo científico está condenada a perder el tren de la prosperidad. Nuestro deber como científicos es demostrar que somos capaces de revertir la inversión que ha supuesto nuestra formación en generación de riqueza y bienestar para la sociedad. Este año hemos querido acercaros a dos terrenos que no han sido explorados en otras jornadas de empleo recientes. Uno de ellos es el de la investigación en centros públicos y el otro el de la docencia de las ciencias naturales. No tengo ninguna duda de que algunos de vosotros vais a forjar una brillante carrera investigadora, cuyo primer e importante paso se dará con la realización de una tesis doctoral. Con el fin de daros a conocer a qué fuentes de financiación podéis acceder para realizar remuneradamente una tesis, hemos invitado al profesor José Luis Micol. También estoy seguro de que algunos de vosotros transmitiréis vuestros conocimientos y entusiasmo por la ciencia a las nuevas generaciones, ejerciendo como docentes o divulgadores del conocimiento científico. El profesor Luis González Cortés os hará saber del camino a seguir para ser docente en los institutos de educación secundaria. Finalmente, la parte empresarial estará representada en las jornadas por dos titulados en bioquímica por esta universidad, Nuria García y Aarón Navarro, que en la actualidad trabajan para empresas spin-off fundadas por profesores universitarios, Diverdrugs y PCR Solutions, respectivamente. Espero que las jornadas os sean provechosas y deseo para vosotros un gran futuro profesional. Y si os parece, sin más dilación, vamos a comenzar con las jornadas. Como os he dicho antes, el primero de los ponentes es el profesor José Luis Micol Molina, al que ya conocéis la mayoría de vosotros, puesto que ha sido profesor vuestro. Es catedrático de genética de esta universidad, pero antes fue y es licenciado en Ciencias Químicas y en Ciencias Biológicas y doctor en Biología. Su excelencia docente e investigadora está más que demostrada, dan cuenta de ello los numerosos premios y distinciones que ha recibido. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales, entre las que se encuentra la mía. Ha sido investigador principal de más de 55 proyectos de investigación y es autor de más de 80 artículos científicos. Ha recibido los premios del Consejo Social de la UMH, tanto en la categoría de investigación en 2010 como de excelencia docente en el 2012, y además es el más reciente Premio Nacional de Genética, en el 2013, siendo esta la distinción más importante a nivel nacional que otorgan los profesionales del área. José Luis es el candidato ideal para hablaros de cómo encaminar vuestros primeros pasos en la carrera científica, sin duda una de las salidas más obvias para un graduado en biotecnología.
quieras, José Luis. Hemos decidido al principio de lo que es la jornada no establecer una mesa como tal, sino que al final de cada ponencia podéis preguntar al ponente lo que consideréis oportuno de la ponencia, ¿de acuerdo? No vamos a esperar hasta el final de esta primera sesión. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a Pedro Robles que aún se acuerde de que le dirigí la tesis y que me haya invitado a contaros cómo veo yo vuestro futuro a la luz de mi pasado, un pasado que ya dura en este oficio 34 años y medio. Quiero decir con esto que me licencié por primera vez en el 79 y mi segundo título universitario lo tuve en el 83, con lo cual antes de que prácticamente todos hubieseis nacido. La vida, en mi opinión, es un cociente entre aciertos y errores, y no conozco a nadie que tenga un cero en el numerador o en el denominador de ese cociente. Y hay que procurar, con capacidad y conocimiento, tener más aciertos que errores. Y ese es el objetivo que me he marcado en esta charla, que pretendo que sea breve y que podéis interrumpir siempre que deseéis. Básicamente la idea es que yo me dedico a hacer ciencia, en una institución pública, he tenido un cierto éxito en eso, he tenido numerosos discípulos que a su vez han tenido éxito cuando han abandonado mi laboratorio, y os quiero contar cómo veo yo, de qué manera debéis contribuir a no tener un cero en el apartado de los aciertos en relación a la actividad científica en una institución pública, si es que queréis seguir ese camino. Por tanto, yo os voy a hablar de las perspectivas laborales que tendréis como titulados en biotecnología en el ámbito de la ciencia, si es que os queréis dedicar a ella, y en primer lugar tengo que anunciaros, por si alguien lo ignora, que los que estáis en cuarto tendréis que tomar muy pronto una decisión, y que esa decisión será la que se refleja en la primera línea de esta diapositiva, que básicamente es cursar o no cursar un máster de un año. Como sabéis, hasta hace relativamente poco, los títulos superiores correspondían a lo que se denominaban licenciaturas o ingenierías y eran de 5 años. Ahora habéis cursado, estáis cursando, algunos estáis a punto de terminar un grado de 4 años. Y se os ofrece la posibilidad de ampliar vuestros conocimientos, de obtener información y capacitación en un ámbito más específico durante un año, y a eso se le llama máster, máster de investigación. Hay otros másteres, y de ello hablaremos ahora, pero el que tiene que ver con lo que yo os quiero comentar es un máster de investigación. Básicamente, aquellos de vosotros que deseéis iniciar ese largo y tortuoso camino que se llama actividad científica, tenéis que empezar por una etapa que ya estáis completando, que es obtener un grado. Una vez que obtenéis el grado, la legislación vigente establece que hay una segunda etapa, que es ser doctor. Para hacer una tesis doctoral se requiere antes completar un máster de investigación. Y esa es la primera decisión que vais a tener que tomar. Es decir, los que estáis en cuarto estaréis capacitados para el ejercicio profesional en cuanto tengáis el título de graduado bajo el brazo. No tenéis por qué hacer un máster. Pero si queréis hacer una tesis doctoral, inevitablemente tenéis que hacer un máster de investigación. Y esa será la primera decisión que deberéis tomar. Y deberéis tomarla este año, antes de octubre. En concreto, aquí os hablo de que hay un ejemplo, pero es solo uno, en esta universidad, que es el máster de Bioingeniería y Biotecnología, que os ofrecerá conjuntamente el Instituto de Bioingeniería y el Instituto de Biología Molecular y Celular, a los cuales, como sabéis, pertenecen el 70 y tantos % de vuestros profesores. Podéis, por supuesto, no seguir ese camino y buscar un trabajo sin haber cursado un máster. De eso os hablaré, os daré algún ejemplo a lo largo de mi charla. Otra opción, de la que yo solo haré unas pinceladas, ya que hay un orador en la mesa que de eso sabe mucho más que yo, es intentar, en lugar de dedicarse a la actividad científica, dedicarse a la enseñanza secundaria. A ese respecto os diré que tanto en el sector público como en el privado es imprescindible que curséis un máster de formación de profesorado, un máster que os capacite para ser profesor de enseñanzas secundarias.
El planteamiento es que habéis adquirido conocimientos, pero que no habéis aprendido a enseñar esos conocimientos. Y ese es el objetivo del máster de formación de profesorado, que es un máster genérico en el cual quienes lo cursen, si quieren seguir esa vía, concurrirán con titulados superiores de nuestra universidad, de otras titulaciones que poco o nada tienen que ver con la biotecnología. He de añadir a este respecto, por si alguno de vosotros desea seguir ese camino, que en mi opinión un biotecnólogo tiene el mismo grado de capacitación que un biólogo o un bioquímico para ser profesor de enseñanza secundaria. Yo diría que bastante más que un bioquímico entendido como licenciado de segundo ciclo, como lo fueron quienes obtuvieron ese título en nuestra universidad. En el caso de la enseñanza pública, esto es un asunto a tener en cuenta, las posibilidades de trabajo dependen de la convocatoria o no de las oposiciones. Ya sabéis que el procedimiento para acceder a la condición de profesor de enseñanza secundaria es ganar una oposición. Si no hay convocatoria de oposición, no hay oposición y nada que ganar. Y estamos en una época, no nos engañemos, de crisis en la cual ha habido años durante los cuales no había convocatorias y otros en los cuales el número de plazas convocadas era extraordinariamente bajo. Yo no sé qué ocurrirá en la próxima ocasión. Por último, debo deciros que quienes deseen seguir este camino, que es uno de los tres fundamentales que voy a ilustrar, no deben darle mucha importancia al expediente académico. De hecho, ya para vosotros, sobre todo para los que estéis en cuarto, es demasiado tarde. Lo hayáis hecho bien, lo hayáis hecho mal, vuestro expediente es el que es. En este camino no importa. Simplemente tendréis que demostrar capacidad de adquirir unos conocimientos que serán evaluados en la oposición. Y no se os preguntará cuál es vuestro expediente académico. La segunda gran vía de posibilidades laborales, además de la enseñanza secundaria, es el trabajo en una empresa biotecnológica. De eso os hablarán otros que saben más que yo, y lo que sí quiero comentaros es que hay varias opciones, fundamentalmente dos. Una, montar una empresa, ser vuestros propios empresarios, hacer eso que ahora se llama autoempleo. Si hacéis eso, nadie os preguntará cuál es vuestro expediente académico, cuáles son vuestros requisitos. Incluso hubiera sido factible montar una empresa sin tener el título de graduado en biotecnología. Si por el contrario os queréis incorporar a una empresa que ya existe y que os ofrece un puesto de trabajo, el expediente académico no será determinante. Evidentemente os lo preguntarán, pero muy probablemente la decisión que se tome en relación a si se os contrata o no tendrá que ver con eso, sino por el contrario, con qué asignaturas habéis cursado. Recordad que no hay dos biotecnologías iguales en todo el territorio nacional, o qué experiencia habéis adquirido en laboratorios de investigación. En otras palabras, en qué medida habéis aprovechado los veranos haciendo algo más que yendo a clase y examinando. Por último, y es de esto en lo que me voy a extender un poco más, el trabajo de un biotecnólogo también puede hacerse en el ámbito de la investigación científica y en una institución pública. De dos maneras, una para la cual no se hubiera necesitado obtener un título de graduado en biotecnología, pero para el cual estáis plenamente capacitados, estáis de hecho capacitados en exceso, ser técnico de laboratorio. No se requiere un máster para eso, y el expediente académico no es en absoluto determinante. Sin embargo, y es de esto de lo que hablaré más, si queréis ser investigadores, se requiere un máster de investigación, tenéis que hacer una tesis doctoral y tenéis que tener mucha vocación, porque iniciaríais un camino que es relativamente largo, aunque probablemente mucho más satisfactorio desde el punto de vista intelectual que cualquier otro. Un científico no tiene nunca en su vida 2 días iguales, jamás. Siempre está formulándose preguntas distintas, siempre está intentando encontrar respuestas relevantes a preguntas importantes. Quien no hace eso no es un científico, aunque diga que lo es. ¿Qué etapas tiene la vida del investigador en biotecnología? Muchas. La primera, ya os la he dicho, obtener un grado, la segunda, obtener un máster, la tercera, alcanzar el grado de doctor. La mejor manera de acabar el grado es con las mejores calificaciones posibles. La mejor manera de hacer un máster es elegir el mejor laboratorio disponible para hacer el trabajo de fin de máster, que es la parte más importante del máster. El doctorado conviene elegir un laboratorio de excelencia,
el mejor que tengáis a tiro, el mejor en el que os quieran aceptar. Una vez que uno es doctor, inicia un camino inevitable en el ámbito de la biotecnología, que es el de hacer una o más estancias postdoctorales en el extranjero. Quien piense que eso no es así, se ha equivocado de carrera. Insisto, si queréis ser biotecnólogos y hacer biotecnología en el ámbito de la investigación científica en una institución pública, el paso por el extranjero será inevitable. Y, afortunadamente, hay vías de retorno, hay diferentes programas del Gobierno de la Nación que permiten volver con un salario, como el Juan de la Cierva y el Ramón y Cajal, y otros que son específicos de las comunidades autónomas, como el ICREA de Cataluña o el Ikerbasque del País Vasco. También está la opción de quedarse en el extranjero. Os puede parecer muy duro dicho así, pero conozco a más de uno. Varios de mis colaboradores han decidido quedarse en el extranjero. Cobran un salario infinitamente superior al que cobrarían aquí, en especial si estuvieran en paro. La verdad es que prácticamente todos se han quedado en Australia, no sé por qué, debe haber algo que les atraiga allí. Por último, se alcanza una condición, después de, insisto, un largo camino que exige una vocación muy concreta, un contrato permanente o una plaza de funcionario de carrera, o bien en la universidad, o bien en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o bien en algunas otras instituciones en las que se hace investigación con fondos públicos. Algo que es muy importante para adquirir una experiencia que sea complementaria a la del grado es aprovechar los veranos. Los que estáis en cuarto ya me habéis oído decir eso, los que hay aquí que no son de cuarto me lo oirán hoy por primera vez y me lo oirán repetir. Hay que aprovechar los veranos, y hay que aprovechar los veranos adquiriendo una experiencia que no se adquiere desde el pupitre, adquiriendo una experiencia que se adquiere en un laboratorio. Y a eso se le llama ser alumno interno, estudiante en prácticas y otras muchas denominaciones más pintorescas que esas dos. Básicamente de lo que se trata es de adquirir experiencia en un laboratorio de investigación, hacer un trabajo que usualmente es tutelado por un doctorando o doctor, aprender técnicas de vanguardia con las cuales no se entra en contacto ni mirando al profesor fijamente a los ojos cuando da la clase, ni mucho menos en las prácticas, sobre todo cuando son de demostración. Se participa de facto en un proyecto de investigación financiado, haciendo esos experimentos durante el verano, y en algunos casos se obtiene una comunicación a un congreso. Y con eso no quiero decir que el estudiante que hace una estancia en un verano en un laboratorio va a ir a un congreso, sino que finalmente, muy probablemente, acabe siendo coautor de una comunicación que la persona que le ha tutelado y su grupo presentan a un congreso. Los requisitos habituales que se suelen exigir para esas estancias de verano son que el trabajo será gratis et amore, es decir, cero patatero de céntimos, no de hablar de euros, y durante 2 meses a razón de mañana y tarde, jornada completa. También se suele seleccionar a los alumnos que aspiran a entrar en el laboratorio como internos en función de sus calificaciones, fundamentalmente en las asignaturas del área de conocimiento del profesor que ofrece esas plazas, aunque se tiende también a considerar el expediente en su conjunto. Suele hacerse una selección mediante una entrevista, como digo, y evaluando el expediente. Hasta ahora no he hablado de dinero, de hecho he dicho que ser alumno interno es una actividad que se hace, repito lo dicho, gratis et amore. Pero hay opciones para obtener algo de dinero, no mucho, antes de ser graduado en biotecnología. En primer lugar, en cuarto, se puede ser becario de colaboración. Esta es una iniciativa clásica, tradicional, de muchos años ya, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se selecciona a los estudiantes por su expediente académico, por tanto solo tienen opción a esto los más brillantes, y el alumno cobra unos 2.000 euros por todo el año y tiene que trabajar durante 3 horas al día a lo largo de 6 meses del curso. Se conceden en nuestra universidad unas 3 becas por departamento, ninguna por instituto de investigación. El Vicerrectorado de Estudiantes de nuestra universidad ha generado una ayuda adicional a esa, que no es del Ministerio, es de nuestra propia institución, y son las denominadas ayudas para realizar prácticas en actividades de fomento de la investigación en los departamentos e institutos universitarios. Es muy largo, pero es suficientemente descriptivo.
Básicamente esto obliga al estudiante a trabajar durante 15 horas por semana durante 3 meses y percibe por ello 270 € cada uno de esos 3 meses. No es mucho, pero tampoco es mucho el trabajo. Se conceden 6 becas por departamento y año, más exactamente 2 tandas de 3 becas, cada una de ellas en un semestre. Tanto lo uno como lo otro suelen permitir al estudiante entrar en contacto directo, si no lo han hecho ya, con un grupo de investigación en el que tal vez acaben realizando la tesis doctoral. Si estas son vías de financiación, ciertamente no es mucho dinero, pero algo es, antes de obtener el título de graduado, después de la graduación se suele pedir la incorporación a un laboratorio para hacer el trabajo de fin de máster, que es una parte obligada del máster, e iniciar a continuación una tesis doctoral. Nunca hagáis una tesis doctoral sin cobrar un sueldo. Por mucho que os digan, tengo una posibilidad de darte un salario que te daré más adelante. No caigáis en esa trampa. Trabajad solo a cambio de un salario, si podéis. No seáis meritorios. No es bueno, ni para vuestra salud mental, ni para nadie, en mi opinión. ¿Cómo se consigue un salario durante el periodo de doctorando? Pues hay varios procedimientos, algunos de los cuales son muy específicos de las instituciones en las cuales se hace la tesis. A esas becas se les llama de iniciación a la investigación, las inventó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En nuestro ámbito geográfico la idea la utilizó tiempo después la Universidad de Alicante y nuestra universidad las creó a propuesta mía. Básicamente esto es un legado de una época en la que las tesis empezaban inmediatamente después de la licenciatura, no era necesario hacer un máster y se generaba un vacío que no parecía razonable. El vacío consistía en que los estudiantes más brillantes obtenían su título de licenciado en junio, pedían una beca para hacer la tesis en septiembre y se la concedían en mayo. Por tanto, el premio que la sociedad española le concedía a los estudiantes más brillantes era permanecer trabajando sin cobrar desde el mes de junio, desde el último año de su licenciatura, hasta el mes de mayo del año siguiente. De ahí que algunas instituciones entendieron que había que cubrir ese hueco de alguna manera, y la manera de cubrirlo era básicamente generar una solución de acomodo, que era la de dotar de un salario relativamente pequeño, pero aceptable, durante los 3 meses de octubre, noviembre y diciembre, y estas becas han tenido una cuantía habitual de entre 800 y 1.200 €. En la actualidad, nuestra universidad concede 10 de estas becas al año y su cuantía son 1.200 € al mes. Hacer la tesis implica, como os he dicho, en el mejor de los casos, en el más deseable, tener un salario, y para eso se debe tener un contrato predoctoral. Hubo una época en la que se hablaba de becas, ya no existen becas, ahora son contratos, algunos siguen llamándose becas, pero son contratos a todos los efectos, es decir, con cotización a la Seguridad Social y todos los beneficios que de ello se derivan, incluido el de cobrar el paro en su momento. Contratos predoctorales hay básicamente de 5 tipos, los que veis ahí, el primero de los cuales es el que se denomina de formación de profesorado universitario, o abreviadamente FPU. Estos son contratos que crea el Ministerio hace ya muchos años, de Educación, Cultura y Deporte. Ha recibido diferentes denominaciones, llamémosle MEC, que es lo que no ha cambiado a lo largo de muchos años, y durante los últimos años han sido convocatorias en las que se ofrecían 950 becas, 950 contratos al año, que creo que en esta última ocasión han descendido a 850. Eso es para todo el territorio nacional. La Generalitat Valenciana, en uso de sus atribuciones, tiene una convocatoria similar que llama VAL I+D, VAL de Valencia y de Investigación de Desarrollo. Existen también las denominadas becas, que en realidad son contratos de formación de personal investigador del Ministerio de Economía y Competitividad, y hay unas muy similares que son del Instituto de Salud Carlos III en el ámbito de la salud. Tanto las de FPI como las del Instituto de Salud Carlos III tienen relación con proyectos de investigación, como comentaré a continuación. Finalmente,
suele ocurrir que aquellos investigadores principales que disponen de financiación relativamente amplia pueden destinar a contratar de una manera absolutamente discrecional personas para que trabajen en el ámbito de su proyecto de investigación. Y ese tipo de contrataciones pueden hacerse con el propósito de que una persona complete su tesis doctoral. Veamos cada uno de estos tipos de contratos. ¿Sí? ¿Las becas de iniciación a la investigación son 10 para todas las facultades? Son 10 para toda la Universidad Miguel Hernández de Elche. No hay una limitación por ámbitos. De hecho, ni siquiera hay una limitación por profesores. En la normativa se dice que en una primera ronda solamente se concederá una beca por profesor. Y si ocurriese que una vez finalizada esa ronda sobran becas y hay un profesor que ha presentado varios candidatos, no se excluye que un profesor pueda tutelar 2, pero nunca ha ocurrido. ¿De acuerdo? Es decir, que en otras palabras competís con titulados en todas las demás titulaciones de esta universidad. Veamos en detalle, y ya estoy camino del final, cada uno de estos tipos de contratos. Los contratos de formación de profesorado universitario, IVAL I+D, son muy similares, en el sentido de que lo que pretende la institución que crea esa fuente de contratación es primar el expediente académico brillante. Es decir, se le da una importancia grande o absoluta a el esfuerzo realizado por el estudiante durante su carrera, que se ha traducido en una nota media relativamente alta. En el caso de las becas, los contratos FPU, la evaluación la realiza el propio Ministerio y lo que valora es el expediente académico del aspirante, que supone un 40% de la ponderación final. En el caso de las becas, contratos, IVAL I+D de la Generalitat, el expediente académico es el 70% de la valoración final. El currículum del director de la tesis solo se tiene en cuenta en el caso de las FPU y supone una valoración del 25% del total y no se tiene en cuenta para el caso de las becas más IVAL I+D. Solo se tiene en cuenta, en este caso, las de la Generalitat, el expediente académico del estudiante y el proyecto de tesis que presenta y otros méritos adicionales a su expediente académico, como por ejemplo haber realizado estancias durante el verano, disponer de una comunicación a un congreso, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los umbrales de calificaciones medias? Hablemos pues de números. Lo habitual es que para tener esperanzas en la convocatoria de contratos FPU hay que tener un expediente de 3 en una escala de 1 a 4, siendo 1 el aprobado y 4 la matrícula de honor. En el caso de los contratos IVAL I+D, el umbral suele estar en 2,5. En el caso de mi laboratorio, por ejemplo, por poneros un ejemplo cercano, aquel de mis colaboradores que obtuvo un contrato FPU, cuando todavía eran becas, con un expediente más bajo, tenía un 2,8. Se valoran otros méritos, como la calidad del proyecto de tesis, las estancias en laboratorios, etcétera, etcétera. Reincido en lo que dije, para los que no sois de cuarto, en la importancia de hacer estancias durante el verano, para lo cual, por cierto, es importante aprobar todas las asignaturas en junio, si no, no tiene sentido. ¿Qué ocurre con los contratos FPI y SCII? Que es un número romano, es decir, los contratos de formación de personal investigador y del Instituto de Salud Carlos III. Estos son contratos adscritos a proyectos, es decir, no hay una convocatoria general de un número determinado de contratos a los cuales puede concurrir cualquier ciudadano que haya obtenido un título superior, sino que cada uno de los contratos es para hacer algo concreto, es para trabajar en el ámbito de un proyecto. Básicamente, cuando un proyecto es financiado, se decide si se le asigna o no un contrato de este tipo. Es decir, si se le concede de manera indirecta o no al investigador principal un dinero para que la plantilla de los investigadores que contribuyen a la obtención de resultados de ese proyecto se incremente. Aquí el expediente académico no es tan importante, no hay una convocatoria nacional, sino que básicamente la convocatoria la resuelve el investigador principal del proyecto y suele tener en cuenta fundamentalmente la experiencia previa del aspirante
en su laboratorio. Es decir, suele tenerse en cuenta fundamentalmente que el estudiante haya realizado una estancia de verano, haya obtenido una experiencia y haya demostrado durante ese periodo relativamente corto estar a la altura de las circunstancias. Es decir, ser capaz de hacer experimentos con criterio, obteniendo los resultados esperados. El umbral suele estar en torno al 2 para este tipo de contratos, de nuevo en una escala de 1 a 4. En cuanto a los contratos con cargo a proyecto que antes mencioné, es decir, en cuanto a los contratos que se hacen porque un investigador principal dispone de dinero en su proyecto para destinarlo a contratación de personal, no existe umbral alguno. De nuevo es una convocatoria local y de nuevo el investigador principal se guía habitualmente por el conocimiento previo que tiene de los aspirantes y la experiencia que han demostrado en su laboratorio, en donde han sabido hacer ver que son capaces de contribuir a que la nave siga navegando. Hablemos de dinero. ¿Cuál es el salario habitual que comportan estos contratos? FPI, FPU, ISC3, etcétera, etcétera. Unos 1.100 euros netos. No es mucho, pero es lo que hay. Es decir, las personas que se dedican a la ciencia comienzan en una etapa en la que están en los mejores años de su vida, siendo poco más que 1.000 euristas. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a nuestra universidad en las convocatorias que tienen que ver con este tipo de vías para adentrarse en el mundo de la investigación que os he comentado? Pues lo que veis aquí. Estos valores numéricos se refieren a un periodo que comienza en el momento en el que en septiembre de 1997 se crea nuestra universidad, por decreto de la Generalitat Valenciana, y podéis ver cómo hemos tenido desde entonces hasta ahora un total de 63 becarios, en realidad contratados en los últimos años, de FPU, un total de 65 de FPI, un total de 54 de una convocatoria que no os he mencionado porque ya no existe, que se llamó de formación de personal investigador, pero de la Generalitat Valenciana, 25 de la convocatoria que le sucedió, que es la denominada Vali+D de formación, 4 del Instituto de Salud Carlos III, 15 de una convocatoria que también es de la Generalitat Valenciana, pero que no os es de aplicación porque se requiere una nacionalidad extranjera, y por último, una de la ayuda predoctoral, que es la nueva denominación que reciben desde este año las becas, los contratos FPI del Ministerio. Los salarios son los que veis en la última columna de la tabla y, como veis, en el año 2014 oscilan desde cantidades brutas que van desde 1.142 a 1.400 euros. A eso hay que restarle la deducción por impuesto de Hacienda, por el IRPF. Por último, termino, salvo por lo que queráis preguntarme, diciéndoos que hay muchas vías de obtención de información que podéis preguntar a cualquiera de vuestros profesores, podéis preguntar a vuestro vicedecano, podéis preguntar al observatorio ocupacional y podéis rastrear los blogs personales de profesores, muchos de los cuales hablan de este y otros asuntos parecidos, aparte de todas esas plataformas de precarios que con toda seguridad conocéis mucho mejor que yo. Este es el blog que yo acabo de poner en marcha y en el que, como veis, los dos últimos temas que he debatido tienen relativamente poco que ver con esto, como el que he titulado Crónica de una resurrección anunciada, para hablar de la resucitación del mamut y de otras especies extintas, asunto que como biotecnólogos supongo que os interesará, o que la cara es el espejo del ADN, o de cómo hay investigadores que han sido capaces de deducir de la secuencia del ADN de una serie de personas su cara, lo cual tiene unas enormes utilidades forenses, sobre todo cuando el sistema se perfeccione. También hay numerosos departamentos, institutos y grupos de investigación que tienen páginas web en las que debéis bucear. En otras palabras, si os queréis dedicar a la investigación científica, tenéis que entrar en un grupo de investigación. Y nada mejor que saber qué hace ese grupo de investigación antes de tomar una decisión. Para ello, os recomiendo que exploréis las páginas web de los grupos de investigación, en las cuales cuentan qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Y también os recomiendo que
habléis, antes de incorporaros a un laboratorio, con quienes han formado parte de él. Eso es muy importante. No os aventuréis a entrar a ciegas en ningún sitio. Y con esto termino mi intervención y quedo a la espera de las preguntas que deseéis formular, si es que queréis formular alguna. Esos suspiros sugieren que no hay preguntas. Muy bien. Sí. Por ejemplo, en lo que se refiere al máster, cuando dicen que busquemos un laboratorio de excelencia, ¿qué tenemos que buscar en ese laboratorio o qué saber para que es un laboratorio de excelencia? Los criterios son varios. El primero de ellos es que tiene que publicar mucho y muy bien. El segundo es que tiene que tener financiación. Y el tercero es que os conviene seguir la trayectoria del grupo. Básicamente, el criterio de excelencia básico es las publicaciones. El segundo es la financiación, pero es conveniente valorar algunas cosas más. Por ejemplo, ¿a dónde ha llegado el investigador principal y a dónde han llegado los que han pasado por ese grupo? Quiero decir que en términos futbolísticos el símil sería muy fácil de hacer. Es mucho mejor el Real Madrid que el Muchamiel Club de Fútbol, y eso que yo vivo en Muchamiel. No sé si he respondido a tu pregunta. Básicamente, aunque no es el propósito de la discusión de hoy, hay numerosos mecanismos de evaluación de la calidad de las publicaciones. Hay una ciencia, si es que se le puede llamar así, que cada vez se extiende más, que es la bibliometría, que permite convertir a los investigadores en un número. Es extraordinariamente frío, pero hay muchas maneras de hacerlo. Los artículos se publican en revistas que tienen índices de impacto. Cada artículo puede tener muchas o pocas citas. Hay indicadores como el índice H que permiten establecer si lo que publica un investigador se lee o no y se cita o no. Y hay éxitos y fracasos en la obtención de financiación. El peor laboratorio, el que con toda seguridad no es excelente, es aquel al que cuando vais y os mostráis interesados y el director del laboratorio se muestra interesado en vosotros, os dice, sintiéndolo mucho, no tengo un céntimo para darte. Empieza a trabajar y ya veremos si conseguimos financiación para ti. Eso, en mi opinión, es una trampa saducea. El mejor laboratorio es aquel que dice, tengo un contrato para ofrecerlo, preséntense ustedes. Elegiré, en base a unos criterios, a un candidato. Dicho con otras palabras, una de esas dos cosas, la segunda es una oferta de trabajo propiamente dicha, lo otro no. Lo otro es un abuso. Lo otro es un intento de encontrar mano de obra barata y de no garantizar un futuro ni siquiera cercano. No sé si he respondido a tu pregunta. Más o menos. ¿Qué parte no he respondido? No, el máster tiene que ver porque el máster tiene una parte que es similar a lo que habéis hecho a lo largo de la carrera. Tiene una parte en la que unos profesores van a llevar a cabo una actividad que es la de la lección magistral, ni más ni menos. Pero hay una parte que es el trabajo de fin de máster, que es un trabajo experimental que se tiene que hacer dentro de un laboratorio. Y es el alumno el que tiene que elegir ese laboratorio. Una vez que tú te matriculas en un máster, no puedes elegir los profesores, salvo que haya asignaturas optativas. Si hay optatividad, tú evidentemente puedes elegir unas asignaturas u otras. Sin embargo, el trabajo de fin de máster sí lo tienes que elegir. Se ofrecen varios trabajos de fin de máster, cada uno de ellos se ofrece en un laboratorio y el alumno tiene que solicitar que se le acepte en un laboratorio. Evidentemente, solicitar que se le acepte en un laboratorio puede ser indiscriminado, puede un alumno pedir entrar en todos los laboratorios disponibles, o si está polarizado, el alumno puede intentar entrar en el laboratorio en el que realmente se hace lo que a él le gusta. Lo que yo decía antes es que no solo conviene tomar la decisión en base a ese criterio, sino que hay que procurar saber si ese sitio en el cual se hace lo que a ti te gusta, se hace con un nivel de calidad o no, con un nivel de financiación o no, con un nivel de productividad o no, y si está dirigido por un ogro o no, añado yo, cosa que también es conveniente. ¿Más preguntas? ¿Sí?
Sí. 10 para toda la universidad, Sí. pero se podría dar, por ejemplo, 3 a la Facultad de Ciencias Sí, 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 Experimentales. no hay ninguna limitación. Solo va por el expediente. No, va por el número de solicitudes. Quiero decir que puede ocurrir que todas las solicitudes sean de la Facultad de Ciencias Experimentales. En tal caso, todas las becas se le concederían a estudiantes que hubieran obtenido el grado de biotecnología y el de ciencias ambientales. No es eso lo que ocurre habitualmente. Es cierto que no cabe esperar que haya muchas solicitudes de la Facultad de Medicina, por el sencillo motivo de que la trayectoria habitual de un graduado en medicina no es la de pedir una de esas becas, no es lo habitual. Lo habitual es que se preparen el examen de MIR. Por tanto, hay facultades de las cuales no cabe esperar muchas solicitudes. Hay facultades de las cuales sí cabe esperar un número elevado de solicitudes. Y no hay limitación alguna. Hay una comisión que, en función de los méritos de los aspirantes y en función de los méritos de los directores de las tesis, elaboran un orden priorizado. Y los 10 primeros se llevan las becas. Independientemente de que sean todos de la misma facultad o de que cada uno de ellos sea de una facultad distinta de las otras 9. ¿Te ha quedado ahora claro? ¿Alguna pregunta más? Pues te voy a lanzar yo una, que es la que podríamos tener luego al final de la mesa, pero como ha dicho que no va a haber, y además vamos ya justos de tiempo, te la lanzo a ti personalmente y luego se la lanzaré después de la exposición de Luis. ¿Qué aptitudes y qué actitudes destacarías tú del buen científico, puesto que les has informado de cómo entrar en la carrera científica o investigadora? Verdaderamente también tienen que saber un poco, creo yo, qué se valora, además de la nota, para conseguir una beca, en lo que puede ser un buen futuro científico. Un científico tiene que tener, en primer lugar, inteligencia y, en segundo lugar, capacidad de trabajo para hacer esa inteligencia realidad. Debe, además, tener un afán obsesivo por dedicarse a la ciencia frente a cualquier otra cosa. Yo ya sé, por las sonrisas de algunos de los que han estado cerca de mí, que dicen que eso era antes. No conozco a ningún científico que no tenga un interés obsesivo por su trabajo. Eso es lo que caracteriza a un científico. Un científico es alguien que tiene el tremendo privilegio de hacer el trabajo que le gusta. Yo, de hecho, Pedro lo sabe, a mis colaboradores les decía que por qué tenían tanto empeño en tomar vacaciones si tenían el privilegio de estar haciendo lo que les gustaba. Nunca les convencí. Es cierto. Pero eso es lo que caracteriza a un científico. No es nunca un buen científico, y eso lo percibe un entrevistador, aquel que va a hacer una tesis igual que podría hacer cualquier otra cosa. Si no tenéis un interés especial por hacer la tesis, si no tenéis un interés especial por la ciencia, no os dediquéis a esto. Seguro que encontraréis algo mejor, más adecuado a vuestros intereses. El científico tiene que ser una persona que disfrute, como he dicho antes, formulándose preguntas y encontrando respuestas, leyendo artículos científicos. No es una persona que diga, son las 3, me marcho. La ciencia no es un trabajo de 8 a 3. Nunca lo es. ¿Qué características debe pues reunir la persona que se va a dedicar a esto y qué características, dicho de otra manera, son las que selecciona un entrevistador? Inteligencia, cosa que en una conversación de 1 minuto se ve, capacidad demostrada de obtener resultados. El expediente académico es muy, muy revelador a ese respecto. Y hay cosas que no se ven en la entrevista, pero se pueden ver en una estancia de verano, que es capacidad de utilizar las manos, capacidad de organizar un experimento, capacidad de descubrir qué se hizo mal en el experimento, si el experimento no ha dado los resultados esperados. En pocas palabras, se requiere inteligencia, como antes he dicho, y vocación. La ciencia requiere mucha vocación, se tarda mucho en llegar a tener una posición estable en este oficio. Nunca se hace uno rico, salvo que intente simultanear con éxito ser científico y ser empresario. Conozco muy poca gente que lo ha hecho. La verdad es que quizá lo han intentado muchos más que no conozco, yo solo conozco a los que han tenido éxito simultaneando esas dos formas de ver el mundo. Hay muy pocos científicos y empresarios. ¿Responde a tu pregunta? Perfectamente. Pues yo creo que agradecemos la participación de José Luis con un aplauso.
al siguiente conferenciante, en este caso Luis González Cortés, que es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Alicante. Tiene una amplia experiencia en la docencia de las ciencias naturales, la física y la química en enseñanza secundaria. Ha sido jefe de estudios y en la actualidad es el director del Instituto de Enseñanza Secundaria Mediterránea de Benidorm. Ha sido profesor asociado del Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante y profesor colaborador del Departamento de Química Analítica de la misma universidad. Y además, también es profesor de esta casa, es profesor en el Máster Universitario en Formación del Profesorado ESO y Bachillerato FP y Enseñanzas de Idiomas de la UMH, concretamente de las asignaturas de Didáctica y Aproximación al Currículum de las Ciencias Naturales. Pues cuando quieras, Luis. Si me ayudas a ponerme. Sí. Estoy un poco apretado. El pantalón. Vale, gracias. Lo enciendo aquí. Enciendes ahí, Ahí está encendido. izquierda y derecha para pasar. Bueno. Buenas tardes. Voy a intentar ser breve. Bueno, y me han encargado haceros un pequeño esbozo, una panorámica general acerca de las distintas salidas profesionales que hay para un biotecnólogo en la enseñanza secundaria. Bien, bueno, una simple anécdota. Yo empecé dando clases particulares, como probablemente muchos alumnos universitarios en los últimos cursos durante los veranos. Finalicé mis estudios en la universidad, creé una pequeña empresa de educación privada, lo que en aquella época se llamaba una academia privada de enseñanza. Empecé a trabajar en ello, me presenté de una forma un poquito accidental a las oposiciones, aprobé las oposiciones y desde el año 90 trabajo en la enseñanza pública como profesor de enseñanza secundaria. Bien, bueno, brevemente, salidas profesionales que tenéis, que he encontrado en las distintas fuentes de información que he consultado para los biotecnólogos: producción de alimentos y bebidas, ingeniería genética, biología molecular, empresas medioambientales o industrias, diversos tipos de industrias, laboratorios, etcétera, y os he puesto en color azul la enseñanza secundaria y universitaria. Nos vamos a ocupar de la enseñanza secundaria, puesto que además la enseñanza universitaria la ha tratado magníficamente el profesor Micol anteriormente. En cuanto a la enseñanza secundaria, deciros que se imparte en los institutos de enseñanza secundaria y bachillerato y formación profesional, y en los colegios privados o privados concertados. Para trabajar como profesor de enseñanza secundaria, bachillerato, formación profesional, no hay que tener una formación profundísima de la ciencia, de la parcela en la que se va a enseñar, puesto que se va a enseñar o se va a trabajar con chicos y chicas de una franja de edades entre los 12 y los 40 o 50. 12 años, ahora os enseñaré las franjas de edades. Digo 40-50 porque hoy en día tenemos en formación profesional personas que están haciendo estudios de formación profesional para reciclarse o para encontrar un puesto de trabajo en las circunstancias en que los encontramos. Concretamente en mi centro, que luego os explicaré en un ejemplo, tenemos alumnos de 30, 40, amas de casa, con chicos ya con hijos emancipados. Hay una amplia gama, una amplia franja de edades. Por eso, como sé que tenéis unos conocimientos generales, en esos conocimientos generales tenéis una formación básica en los primeros 2 cursos, donde están las asignaturas de física y de química general, matemáticas, termodinámica, etcétera, y toda la parte correspondiente a las asignaturas que habéis estudiado del mundo de la biología, además de de una asignatura o de varias asignaturas en las que trabajáis con la instrumentación, ¿verdad? La instrumentación es importante también en la enseñanza de las asignaturas de ciencias en la secundaria, tanto en la secundaria obligatoria como en el bachillerato posobligatorio y en la formación profesional. Pero además tenéis unos conocimientos específicos que básicamente se engloban en los niveles, en los cursos de tercer y cuarto año, donde aparecen asignaturas específicas que quizás os complementan muy bien vuestra formación, pero no tengan un gran impacto en vuestra formación
específica para trabajar con los alumnos en estas franjas de edades. A lo mejor está asombrando un poquito lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero es que es la realidad. Como profesor o profesora de enseñanza secundaria no hay que ser un dominador extremo de grandes cantidades de conocimientos, ni muchísimo menos. A pesar de que eso hay muchos compañeros míos y del ámbito que lo piensan, pero no es necesario. Sí que es necesario dominar los conceptos y las ideas básicas, pero hay que trabajar muchas otras cosas, como antes muy bien ha dicho mi colega. Bien. En la secundaria obligatoria y el bachillerato y formación profesional tenemos dos tipos de centros. Los centros públicos, esto es aquí así, los centros públicos, que son institutos de enseñanza secundaria, los centros educativos de formación profesional, centros integrados, se diferencian en que los IES, en los IES se ofrece formación profesional de grado medio y de grado superior, ahora lo veremos, bachillerato y educación secundaria obligatoria. Y en los centros integrados de formación profesional, de los que no hay muchísimos en nuestra comunidad, en torno a 10, 12, solamente estudian alumnos que realizan formación profesional específica, que luego detallaremos un poquito cómo se accede a ella y demás. Y luego tenemos, por supuesto, los centros privados, colegios privados, que ofrecen toda la etapa, o las diferentes etapas, y privados concertados. Los privados concertados, y los centros públicos se rigen por la misma legislación. Bien. Edades de los alumnos con los que se trabaja en los IES, en la secundaria obligatoria. En primer lugar, la ESO, alumnos de edades de 12 a 16 años. Un inciso, la información que os estoy trasladando es a fechas actuales con la actual legislación educativa, la LOE. La LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, está aprobada por el Congreso de los Diputados, es ley, pero todavía no tiene un desarrollo normativo. Está empezando a desarrollarse a nivel del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se está también empezando a desarrollar la parte competencial de las comunidades autónomas. Pero está empezando en estos momentos. Bien. Actualmente está organizada en 4 cursos académicos, primero, segundo, tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria, con las edades de entre 12 y 16 años. Los alumnos que finalizan sus estudios obtienen el título de graduado en enseñanza secundaria y pueden optar a un bachillerato, cuyas las edades de los alumnos oscilan entre 16 y 18 años, o pueden acceder a un ciclo formativo de grado medio, que ya entra dentro de la formación profesional. En cuanto al bachillerato, veremos a continuación que hay diversas modalidades, pero vamos a quedarnos solamente con las modalidades que os afectarían a vosotros por las posibilidades que tendríais de obtener un puesto de trabajo como profesor de enseñanza secundaria. La formación profesional se organiza, la formación profesional está organizada en 2 tipos de ciclos. Los ciclos formativos de grado medio, alumnos teóricamente entre 16 y 18 años, hoy en día podemos encontrar alumnos de mucha más edad que esa, de 20, 22, 23, 24 años, depende del título que estén interesados en estudiar, o los ciclos formativos de grado superior. Para acceder a los ciclos formativos de grado medio, el requisito es estar en posesión del título de graduado en enseñanza secundaria, o mediante prueba de acceso. Bien. Y para acceder a los ciclos formativos de grado superior hay que estar en posesión del título de bachiller. Una vez obtenido el título de bachiller, actualmente se realizan las pruebas de acceso a la universidad que permiten acceder, evidentemente, a los distintos títulos de grado que ofrecen las universidades. ¿Os queda claro esto? No lo tenéis muy lejos vosotros en el tiempo, ¿verdad? Pero quizá a lo mejor habéis perdido un poquito la perspectiva. Esto va a cambiar, pero como lo que va a cambiar todavía no ha cambiado, pues no lo voy a contar, evidentemente. Pero a vosotros, probablemente, si estuvierais interesados en presentaros a un concurso oposición para ser profesor o profesora de enseñanza secundaria, sí que os afectaría. Tanto el acceso, que va a cambiar, evidentemente, como los distintos niveles en los que estaríais trabajando, aunque no esencialmente se mantendrían muchas de la situación actual. Vale. ¿Cómo se accede a la profesión de docente?
Depende. Si intentamos acceder a un centro público, como muy bien ha dicho el profesor, mediante concurso-oposición, convocados por las administraciones públicas, comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para convocar este tipo de pruebas. Está descentralizada en la oferta pública de empleo en educación en las comunidades autónomas, salvo en algunas, Ceuta y Melilla, que siguen siendo ámbito de competencial del Ministerio. Y actualmente hay muy poca oferta. De hecho, todavía no se ha publicado la oferta para este próximo verano, pero previsiblemente sea muy escasa. Bien. Para centros privados o privados concertados, son empresas privadas y hacen su propia oferta, lanzan su propia oferta y hacen su propia selección de personal. Bien, pero en cualquier caso, como requisito básico, es haber cursado el máster de formación del profesorado, de educación secundaria, bachillerato, formación profesional específica, escuelas de idiomas, artes y oficios, que ofertan las diferentes universidades. Concretamente, la Universidad Miguel Hernández tiene una oferta de ese máster que tiene mucha demanda. Hay diversas formas de presentar esa oferta, los hay con más presencia en clase, los hay semipresenciales, hay una amplia gama, pero se debe haber cursado ese máster obligatoriamente y superado. Bien, ahí tenéis para qué habilita ese máster universitario. Habilita para ser profesor o profesora de enseñanza secundaria obligatoria, para impartir clases en eso, en bachillerato, en formación profesional, en escuelas de idiomas, evidentemente, enseñanzas deportivas, artísticas, musicales, etc. Y es requisito específico para el ingreso de los cuerpos de profesores, de todos esos tipos de instituciones educativas. Bien. Es un máster claramente profesional. Claramente profesional implica que tiene una parte formativa, un primer semestre formativo con asignaturas de tipo general, y luego normalmente tiene una parte, un segundo semestre en el que hay asignaturas de didáctica específica y de aproximación al currículo de cada una de las especialidades. En vuestro caso concreto, las especialidades serían biología y geología, física y química, y profesores de formación profesional, profesores técnicos de formación profesional. Para los profesores técnicos de formación profesional no es necesario, bueno, actualmente la formación de grado sí, pero hace unos pocos años con las antiguas diplomaturas o con las carreras de ciclo corto se podía acceder a ese puesto de trabajo. Evidentemente, una vez dentro del sector público se puede ya ir promocionando en función de los méritos que se vayan haciendo a diferentes tipos a una carrera profesional relativamente corta, relativamente corta. Yo soy director de un centro educativo, he sido antes jefe de estudios, pero realmente cuando finalice el periodo en el que yo estoy trabajando como director, actualmente yo pasaría a ser profesor de base en mi centro, salvo que puedas haber obtenido una plaza como catedrático de enseñanza secundaria. Se ha publicado, actualmente estamos en proceso, finalizando el proceso de concurso-oposición para el acceso a catedrático, pero la anterior convocatoria data de unos 17 o 18 años aproximadamente. ¿De acuerdo? Bien. Con lo cual es bastante plano el perfil profesional, plano me refiero a que no hay muchas posibilidades de promoción interna, de promoción de ir subiendo en el escalafón. ¿De acuerdo? Luego sí que hay diferentes cargos, entonces sí que me gustaría ir detenerme un poquito. Los profesores estamos organizados de la siguiente manera. Hay profesores de base que imparten sus horas de clase en secundaria, que no tienen nada más que sus horas de docencia. Los hay que tienen cargo de tutor o tutora de un grupo, que ejercen unas funciones de orientación y de liderazgo en el grupo, controlar cuestiones de disciplina, de orden, asesoramiento, tratamiento a padres y madres para aconsejar a los chicos y chicas cómo mejorar su aprendizaje, etc. Y luego hay jefes de departamento. Cada grupo de profesores en un centro está organizado en un departamento didáctico, algo parecido a lo que es en la universidad,
de manera que los departamentos pueden constar de 5 o 6, depende, 5, 6, 7 profesores, depende del número de horas de la especialidad que se imparte en un determinado centro. Hay departamentos que solamente tienen un profesor, departamentos unipersonales, como por ejemplo pueden ser los de lenguas clásicas, latín y griego, física y química, en el que pertenezco yo, somos 4 en mi centro, que tiene unos 1000 alumnos aproximadamente, y hay departamentos que tienen imparten clases en muchos niveles, como por ejemplo el de inglés, en el que puede haber 8 o 10 profesores. Depende también del volumen de alumnos que tenga ese centro. Los centros de secundaria obligatoria y los colegios rondan en torno a 300, 400 alumnos, hasta 1000 alumnos es un centro ya que empieza a ser bastante grande. Los centros integrados de formación profesional pueden llegar a tener hasta 1500, 1600 alumnos, pero hay muy poquitos. Vale. ¿Queréis hacerme alguna pregunta o hacer alguna...? ¿De momento no? Vale, perfecto, pues seguimos. Ahí tenéis algunas de las asignaturas en las que vosotros podéis impartir clase. Mirad, en primero y en segundo de eso, edades 12, 13, 13, 14, las ciencias naturales, asignatura básica, 3 horas de clase a la semana. En tercero de eso, asignatura obligatoria también, puede ser la biología y geología, son la biología y geología y la física y química, con 2 horas a la semana, y en cuarto de eso los alumnos ya pueden elegir entre una asignatura troncal que puede ser biología y geología o física y química. Vosotros podríais, si accedierais mediante el concurso oposición, podríais acceder o a la especialidad de física y química o a la de biología y geología. En tercero de eso, los alumnos ya tienen 15 años, hay asignaturas optativas como pueden ser educación medioambiental y laboratorio de física y química. Yo este curso estoy impartiendo laboratorio de física y química a alumnos de tercero de eso, y física y química o biología y geología también en cuarto con 3 horas a la semana. Yo imparto este año clases a un curso a un grupo de alumnos de física y química. Bien. Y luego, una vez que contemplas toda la secundaria obligatoria, pasamos al bachillerato, en donde están organizados por modalidades. Si nos quedamos en la modalidad de ciencia y tecnología, que es la que os interesa a vosotros, en primero de bachillerato hay asignaturas obligatorias como biología, geología, física y química, y luego en segundo de bachillerato, el curso preuniversitario, las asignaturas están segmentadas: biología por una parte, física por otra parte, química por otra parte, con más horas a la semana, 4 horas a la semana, que es el que os prepara para la prueba de acceso a la universidad, que tenéis quizá un poquito más fresca en el tiempo, ¿verdad? También existe una asignatura que es Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente en segundo de bachillerato, en esa misma modalidad, y hay asignaturas optativas. La asignatura optativa más importante, bueno, de la que más os podría interesar, sería Biología Humana, pero también hay laboratorio de física y química o laboratorio de biología en ese mismo nivel. Los alumnos no se presentan a las pruebas de acceso a la universidad nada más que de un grupo de asignaturas concretas, entre las cuales no está la asignatura optativa, pero puede ser muy enriquecedora para el resto de las asignaturas que están cursando, como por ejemplo puede ser laboratorio de física y química o laboratorio de biología, puesto que seguramente vosotros, cuando llegasteis a la universidad, muchos de vosotros no habríais pisado muchas veces un laboratorio, ¿verdad que no? O la mayor parte de vosotros. Pues eso no es bueno, pero sí que puede ser interesante para ofertarlo para un alumno que va a cursar una carrera de ciencias experimentales como vosotros. Así están organizadas las asignaturas. Entonces, en función del número de asignaturas que imparte un profesor, hasta completar su horario docente, que son 20 horas, hoy por hoy son 20 horas semanales, pues se hace una composición, una organización en el centro y se generan unos horarios de trabajo con los alumnos. Bueno, hoy en día las ratios, el número de alumnos que os podéis encontrar en una clase de secundaria obligatoria y de bachillerato es variable, pero la legislación, la última legislación publicada, habla de una ratio de 36 alumnos como máximo en grupos de ESO y de 42 en grupos de bachillerato. Probablemente en la época en que vosotros hicisteis la ESO y el bachillerato los límites eran 30 en la ESO y 36 en bachillerato, pero se han incrementado por razones que no voy a entrar ahora a detallar. Vale. Bien, la formación profesional específica está organizada en ciclos formativos de grado medio y de grado superior. Y a vosotros básicamente os permitiría el acceso de vuestra titulación
a las familias profesionales de industrias alimentarias, agraria y creo que también algo de sanitaria, familia sanitaria, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, los cursos son dos cursos académicos, grado medio o grado superior. Hay una oferta bastante amplia de cursos, pero una oferta bastante reducida de plazas escolares. Y el proceso de acceso de los alumnos es puramente competitivo, es decir, se ofrece un determinado número de plazas, los alumnos presentan su solicitud y dependiendo de la calificación que tengan, del expediente académico que le permite el acceso, entran o no entran. De manera que la mayor parte, muchos de los alumnos no pueden cursar los ciclos formativos que desean, especialmente en los títulos de grado medio. Grado medio, técnico de grado medio, grado superior, técnico de grado superior. El técnico de grado superior permite el acceso a la universidad, hoy en día. Vale. Tenía aquí una conexión, pero bueno, bien. La legislación educativa que tenemos hoy en día, que puede seros útil y que podéis consultar. Evidentemente la LOE todavía sigue siendo vigente, en tanto en cuanto no tengamos un desarrollo normativo de la LOMCE. Pero la LOMCE está aprobada, de manera que en los próximos años va a haber un aluvión de legislación para desarrollarlo, tanto a nivel del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, como a nivel de las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas tienen una parte competencial que creo que está en torno al 40% de desarrollo del currículo. No obstante, yo actualmente con mis alumnos del máster de formación del profesorado aquí en la UMH, trabajo con ellos los decretos, esos 3 decretos que están ahí, que es donde se desarrolla los currículum de la ESO, el 112-2007, el del bachillerato, el 102-2008 y el de la formación profesional también en la Comunidad Valenciana. Cada uno con un desarrollo normativo posterior que permite cubrir todas las fases tanto del currículum como de la organización y del funcionamiento de los centros educativos. Centros educativos públicos y privados concertados. Los privados están sometidos a una legislación un poquito diferente. Bien, y voy a cerrar ya porque quiero ser breve. Muy importante, y me adelanto un poquito quizá a la pregunta que iba a formular o que ha formulado antes Pedro. Bien, es muy importante que tengáis, si tenéis interés por trabajar como profesores de enseñanza secundaria, que os guste enseñar. Es muy importante que os guste enseñar. A lo mejor no sabéis si os gusta o no os gusta, porque no lo habéis probado. Depende, no es lo mismo enfrentarse a un auditorio de 36 chicos o chicas de primero de ESO, con 12 años, ¿tenéis hermanos jóvenes? Con 12, 13 años, que están un poquito dispersos, que juegan mucho, que están, bueno, son niños todavía casi, que con chicos de 17, 18, que ya están pensando en la universidad y que ya han terminado su etapa secundaria obligatoria y han elegido cursar el bachillerato, que trabajar con alumnos que tienen dificultades de aprendizaje y que están en la secundaria obligatoria, pero tienen dificultades. Podéis encontraros en clase a alumnos con retrasos madurativos, con retrasos mentales, con espina bífida, con sillas de ruedas, con hipoacusia, es decir, que tienen problemas de sordera, problemas de habla. Hay una gran diversidad, especialmente en los centros públicos, especialmente y afortunadamente en los centros públicos, quizá los privados menos. No puedo deciros mucho más al respecto porque ahora estoy bastante desconectado del sector privado, pero bueno, podéis encontraros a una gran diversidad de alumnos y además dentro del grupo, alumnos que tienen un gran interés y que son brillantes y que los ves, como alumnos que tienen un total y absoluto desinterés porque no les motiva nada, no quieren y además tienen multitud de problemas que arrastran de otros lugares de casa, económicos, sociales, de todo tipo. Es decir, os tiene que gustar, es una cuestión muy importante. Si no os gusta estar con chicos y chicas jóvenes, por ahí no va bien la cosa. Por eso yo lo que hago siempre cuando en la primera sesión que tengo con mis alumnos del máster es preguntar, suele ser un grupo de en torno a 40 personas aproximadamente los que tengo este año, y les pregunto, ¿por qué estáis aquí? ¿Os gusta? ¿Os gustaría enseñar? No suele haber muchos que digan sí, pero algunos sí, y se nota. Se nota en cómo trabajan, en cómo hacen las tareas, en la ilusión que tienen, etc.
Deciros que en el máster hay una parte que se realiza, hay una parte práctica que se realiza en los IES. En los IES significa que hay un tutor en un instituto que sabe que va a acoger a uno o varios alumnos, hay un tutor que le va a orientar dentro del centro, le va a explicar cómo funciona el centro, hay un tutor específico de su especialidad que lo va a acoger como si fuera un profesor de la especialidad en el centro durante un periodo de tiempo, y hay un tutor, mentor de la universidad de su especialidad, que le va a guiar a la hora de elaborar el trabajo de fin de máster, las memorias, etcétera, etcétera. Se realizan en torno a 100 horas prácticas en los centros educativos, organizadas por clases, por semanas, por asistir a reuniones de departamento, asistir a reuniones del claustro de profesorado, asistir al consejo escolar del centro, conocer al equipo directivo, a reuniones de departamento, etcétera, etcétera. Bien, pero os tiene que gustar enseñar, ¿eh? Es muy importante, muy importante. Se trata con chicos y con chicas adolescentes que tienen multitud de problemas, por eso, propios de la edad y por muchas otras circunstancias. Es muy variado y muy diverso y muy rico el ambiente, ¿eh? Vale, pero requiere también dotes de liderazgo, puesto que vosotros sois los líderes del grupo, vosotros sois los líderes, tenéis que liderar y tenéis que tener autoridad. El alumno tiene que ver que tenéis una presencia en clase, que vosotros mandáis con autoridad, no significa ser autoritario, simplemente que reconocen que vosotros tomáis las decisiones y tienen confianza en vosotros porque perciben que estáis haciendo lo mejor para ellos. Liderazgo, tolerancia, hay faltas de respeto de vez en cuando por parte de los chicos, ellos no saben tratar muy bien con los adultos, seguramente lo habéis visto en multitud de aspectos de vuestra vida. Hay que ser paciente, tranquilo, sereno, mantener la calma siempre, no es fácil, no es fácil. Tener un sentido de la responsabilidad, es que quiero deciros las cosas como son, porque es que entrar a trabajar como un profesor de enseñanza secundaria porque no hay otra salida cuando uno tiene 20 y tantos años y aprueba una oposición, si no le gusta, es difícil que viva uno bien su vida profesional, porque son muchos años. Evidentemente se puede salir de esa vía profesional y buscar otras, pero no es fácil, no es fácil. Tengo compañeros y compañeras que están bastante quemados con la situación en el centro, pero bueno, no tienen otra cosa y están allí. Entonces sufro por ellos y sufro por los alumnos. Y por las familias también, Tener en cuenta que también hay que atender a padres y madres, seas tutor o no seas tutor de grupo. Si eres tutor, evidentemente, pues lo más normal es que a lo largo del curso puedas recibir pues 40, 50, 60, 70, 80 visitas. Todas las semanas tienes una hora de atención a padres como tutor y lo normal es que haya varias reuniones, algunas de gran grupo al principio del curso, depende de si tú convocas alguna extraordinaria por alguna situación concreta, y luego las tutorías individualizadas, entre las cuales los padres pueden ir a consultar con el profesor, con el tutor, cómo va el chico, cuál es la marcha que está llevando, por qué está suspendiendo esta asignatura, etcétera, etcétera. Y luego cualquiera de los profesores del centro también, aunque no sea tutor, tiene una hora de atención a padres en donde va a tratar asuntos más específicos de su propia asignatura con ese padre, con esa madre. El tema de la disciplina, por supuesto, tener en cuenta que aunque se piense que hoy en día los escolares de la secundaria obligatoria no miran mucho al profesor porque hay muchas otras cosas, pero eso no es así. El profesor o la profesora tiene que ser un ejemplo a seguir, tienes que tener una disciplina, tienes que tener una presencia, una imagen, un comportamiento en el que ellos se tienen que ver reflejados. Eso también se aprende. Si uno no está equilibrado fuera, no va a transmitir ese equilibrio luego en el aula. Estamos hablando de 2, 3, 4 horas de clase a la semana durante 170 días aproximadamente al año, el año académico. Las clases son duras, no quiero asustar a nadie ni muchísimo menos, pero las clases son difíciles, pero bueno, se puede llevar perfectamente. Por eso he puesto ahí que siempre uno tiene que estar reinventándose, porque
hay que estimular continuamente a los estudiantes con la finalidad de llevarlos, de tenerlos siempre enganchados y que conseguir sacar de ellos el máximo rendimiento posible. Vale. Una vez que estás estabilizado como profesor y tienes aprobada la oposición, luego hay muchas otras variables a tener en cuenta, que son como por ejemplo, dónde obtener un destino. Si estás en un colegio privado, pues ese colegio privado puede formar parte de una cadena de colegios a nivel nacional, pero puede ser un colegio aislado, un colegio solo, unitario, puede ser un colegio, puede ser un instituto. Si es un instituto, entonces hay concursos de traslados como funcionarios a nivel autonómico y a nivel nacional, alternativamente, cada 2 años a nivel nacional, de manera que un profesor puede optar a un puesto de trabajo como profesor en otra comunidad autónoma, si cumple los requisitos de esa otra comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que son un poco especiales en ese sentido, con el tema de la segunda lengua, como el País Vasco, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana. Hay otras que no. Y además hay también los concursos de traslados a nivel autonómico. A nivel autonómico significa que durante los primeros años vais a saber que estáis, hasta que no encontréis un destino que sea de vuestro agrado, podéis estar sujetos a expectativas de destino, es decir, que os mueven en función de la oferta que haya cada año. Vosotros accedéis, pero accedéis a ese abanico de puestos de trabajo que están ofertados por la Generalitat, por la Consellería de Educación, pero una vez que tengáis el destino, puede ser que ese destino no sea el que queráis y que tengáis que concursar para ir acercándoos a una población o a otra, depende. Eso requiere, pues normalmente, que haya personas con 50 años que están intentando acercarse a ciudades grandes y que todavía no lo han conseguido y llevan pues muchos años con coche, moviéndose de un sitio a otro. Bien, no quiero que os llevéis la impresión de que estoy poniéndolo todo feo, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Yo os invito a que lo penséis. Creo que vale la pena pensarlo, reflexionar sobre ello, pero muy importante es lo que os pongo ahí, os tiene que gustar enseñar. Y os tiene que gustar estar con gente joven, con chicos jóvenes. Hay muchas ventajas, pero una de ellas muy importante es que estás muy al día en todo. Estás muy al día en todo, porque estás continuamente viviendo con personas jóvenes. Estás al día en lo que son las redes sociales, en todo lo que ocurre, cosas buenas y cosas malas, evidentemente. Y no hagáis mucho caso de muchas de las cosas que veis por ahí, porque hay de todo en todos los sitios. Quedaros con lo positivo. Hay muchas cosas positivas y a veces se queda uno solamente con los aspectos negativos. Bien, pues eso era lo que yo quería deciros. Si tenéis alguna pregunta, será un placer responderla. Sí. ¿Cómo se pasa del puesto de profesor base a un tutor o jefe de estudios o director? Bueno, vamos a ver. De profesor base a tutor. El tutor, la tutoría se ofrece por parte de la organización y funcionamiento del centro a los diferentes departamentos. Se hace una planificación. Entonces, si tú eres profesor en un instituto del Departamento de Biología y Geología, donde hay 4 personas, la jefatura de estudios en coordinación con la dirección ofrece a los distintos departamentos las asignaturas, las horas de clase y las tutorías posibles y programas especiales. No he hablado de los programas especiales porque no tiene mucho sentido hablar de ellos ahora. Entonces, si tú eres de esos 4 profesores, eres el último que ha llegado a la hora de distribuir las asignaturas, pues hay unas preferencias y hay un turno rotatorio de elección, de manera que se van eligiendo. Puede ser que tú no quieras ser tutor y te toque. Si dices que eres tutor, normalmente te va a tocar. Si dices que quieres serlo, yo quiero ser tutor, pues bueno, no hay ningún problema. Seguro que lo vas a conseguir, porque la tutoría no está pagada, requiere mucho trabajo con los chicos, hay menos horas de clase, 2 horas menos de clase, pero hay mucho trabajo. Tienes que organizar las sesiones de evaluación, tienes que coordinar a tu equipo de docentes, de profesores, que normalmente está en torno a entre 12 y 15 profesores por grupo. Tú eres tutor de un grupo de primero B y le das ciencias naturales, primero de eso B, y le das ciencias naturales, y a ese grupo lo más probable es que le den clase en torno a 15 profesores, porque el grupo se divide en 2 subgrupos, en inglés, en castellano, en valenciano, en matemáticas y en la optativa. Y luego algunos tienen religión como oferta obligatoria del centro, si quieren, y otros tienen atención educativa.
con lo cual multiplicas, bueno, abres mucho el abanico de profesores. Tú tienes que coordinar tu equipo de profesores para la sesión de evaluación, atender a los padres. Eso no lo suele querer mucha gente, salvo algunas personas que les interesa la tutoría y que les interesa trabajar con todo ese tipo de colectivos, más en detalle. Luego, para acceder a la jefatura de estudios, vicedirección, secretaría y vicesecretario. La secretaría es la parte del centro que se ocupa de los aspectos burocráticos, administrativos y económicos. La jefatura de estudios, que puede haber jefatura de estudios de ESO y bachillerato o de formación profesional, depende del tamaño del centro, se ocupa de la organización académica y de la disciplina y el orden. La vicedirección de las actividades extraescolares y complementarias extracurriculares. Y el director del centro coordina a todo su equipo directivo y a todo el personal. Entonces, para ser director del centro sí que tienes que presentar un proyecto de dirección y haber superado una formación previa. Y luego una formación posterior una vez que ha sido aprobado tu proyecto. Es un concurso de méritos en el que están invitados todos los profesores del centro que cumplan unos determinados requisitos, e incluso personal de fuera. Otros profesores de fuera del centro pueden presentar ese proyecto. Y el director o directora elige su equipo directivo, entre los cuales están el resto de esas otras personas que normalmente deben cumplir solamente el requisito de ser personal con destino definitivo en el centro. Destino definitivo significa que tú has concursado, has obtenido una plaza en ese centro y que en principio, si no haces ninguna barbaridad, tú sigues en ese centro hasta que no se produzca una situación que te obliga a salir del centro, que puede ser porque estés desplazado, pero si no estás desplazado, tú puedes seguir toda tu carrera profesional en ese centro. Esa es la fórmula. Lo normal es que cuando llegues a directora ya has ido pasando antes por la jefatura de estudios o por otros puestos directivos anteriores, para ir teniendo una visión, por lo menos parcial, de las diferentes áreas competenciales de cada uno de los cargos. Luego están los catedráticos o catedráticas de enseñanza secundaria, que ahora se han constituido en cuerpo diferente. Hace años eran cuerpo diferente, luego solamente eran condición, es decir, un complemento retributivo, y ahora han vuelto otra vez a convocarse para el cuerpo, es decir, cambias de nivel de funcionario. Del nivel A, no recuerdo exactamente cuál es el epígrafe, de un nivel a otro. Sueldos, ¿queréis saber un poquito también algo de los sueldos? Porque los salarios a veces son interesantes. Bueno, en torno a unos 2.000 euros aproximadamente, 2.100 euros pueden estar de media. Los directores tienen un complemento retributivo superior. Un director puede cobrar en torno, como yo, más o menos en torno a 2.700 euros mensuales. Pero tienes mucha responsabilidad. A veces muchas personas tienen pudor de decir lo que cobran. Yo no tengo ningún pudor. En torno a 2.700 euros aproximadamente al mes, netos. Netos. Pero tienes una gran responsabilidad. Tienes una gran responsabilidad porque realmente tú tienes muchas competencias, pero no tienes un respaldo muy fuerte y muy sólido de la administración, de manera que tienes que lidiar con alumnos, con profesores, con padres, con las autoridades educativas, con todo. Pero bueno, no vamos a centrarnos en el tema de la dirección porque eso queda lejano. Lo importante es el acceso a la primera fase, que es un profesor de enseñanza secundaria. Los próximos meses saldrá publicada la oferta, los próximos meses no, las próximas semanas, para abril normalmente suele salir la oferta de empleo. El curso pasado no hubo prácticamente plazas de oferta. Este curso esperemos que sí, pero como todo se está contrayendo tanto, pues lo que está ocurriendo es que profesores interinos, por cierto, no hemos hablado de los profesores interinos, pues se está empezando a adelgazar, a ser el motivo de adelgazamiento en cuanto al número de profesores que trabajan en la enseñanza pública. Hay profesores
funcionarios con destino definitivo, funcionarios en expectativas y funcionarios interinos. Los funcionarios interinos acceden a esa interinidad mediante la apertura de una bolsa de empleo de la especialidad que se abre o no se abre, dependiendo de lo que haya en esa bolsa. Y luego hay una ordenación dentro de la bolsa en función de si te has presentado a la oposición y has superado unas determinadas fases o no. Es complejo, es complejo. Una cosa muy importante es que si tenéis un nivel de idiomas extranjeros, especialmente de inglés, un nivel de inglés, vosotros salís ya con un nivel de inglés equivalente al B2 sobre el papel. Todavía no, ¿no? Todavía no, ¿no? Bueno, pues creo que es el nivel, el B1 el que se exige para acceder a, o el B2, no recuerdo exactamente si es el B1 o el B2, creo que es el B2 para acceder a la oposición ya. Y luego nuestra comunidad autónoma, evidentemente, el tema del valencià como segunda lengua, como lengua cooficial. Sí. Uno, en el máster de formación, adquiere formación en distintas disciplinas, de física y química, biología. Bueno, es genérica. Aquí en esta universidad está ofertada como didáctica de las ciencias naturales y aproximación al currículo de las ciencias naturales. Y entonces ahí yo intento que, como hay titulados, como decían antes, titulados de biología, titulados de químicas, titulados de ciencias ambientales, de biotecnología, de ingenieros agrónomos, hay de diferentes especialidades, pues tienes que hacer un abordaje de las asignaturas que sirva para todos. Y una vez aprobada la oposición, uno puede elegir a qué asignatura, por ejemplo, le gustaría dar, porque, por ejemplo, un grado en biotecnología pues va a tener más formación en el ámbito biológico que en química. Sí. Entonces, uno puede elegir de alguna forma. Tú te presentas a la oposición a un número de plazas convocados de la especialidad de biología, por ejemplo, de biología y geología, que se llama especialidad de biología. Si apruebas esa oposición que es específica de biología y geología, ya eres un profesor de la especialidad de biología y geología, funcionario en expectativas de destino, y tú impartes en el centro normalmente asignaturas atribuidas al departamento de biología y geología, que son ciencias naturales en primero y en segundo, biología en tercero, biología en cuarto, educación medioambiental en tercero como optativa, laboratorio de biología, la biología y geología de primero de bachillerato, la biología humana de segundo de bachillerato o la biología de segundo de bachillerato como asignatura troncal. Pero estás habilitada con total seguridad para impartir, y de hecho lo vas a hacer probablemente, asignaturas de física y química. No hay ningún problema. Por eso decía al principio de la sesión de mi breve intervención, que quería que fuera breve, que vosotros podéis presentaros a la oposición también por física y química. No hay que saber muchísima física y muchísima química. Hay que saber lo básico de física y química para poder trabajar con alumnos que van a tener acceso, que van a tener unos contenidos curriculares que no son ni muchísimo menos. Por ejemplo, en segundo de bachillerato sí que hay que saber, si tú vas a impartir física en segundo de bachillerato, pues tendrás que dominar lo que es el campo electromagnético, lo que es la síntesis de la óptica, la mecánica, toda la parte de física general, a un nivel, bueno, pues a un nivel preuniversitario, no sé si os acordáis todavía de más o menos el nivel que teníais cuando terminasteis segundo de bachillerato y accedisteis a la universidad. ¿Respondo a la pregunta? ¿Sí? Vale. ¿Alguna cosa más? Vamos con el tiempo ya muy justo, Sí. y te voy a hacer una pregunta, Vale. pero te agradeceré la mayor brevedad. Brevísimo. A mí me gustaría que les quedara bien claro, porque por una parte de tu presentación sí, pero otra, o yo me he perdido, a qué oposiciones pueden optar ellos, a qué especialidades, porque hasta donde yo tengo entendido, un graduado puede presentarse a la especialidad que desee. Sí. Eso es así. Sí, eso sí, sí. Eso es Sí, para sí. bachiller y para eso. Sí. Y para FP no. Para FP sí que... Para FP lo normal es que los profesores, en FP los profesores pueden ser de profesores de secundaria o profesores técnicos. Los profesores técnicos, para acceder a profesor técnico puede ser o un anterior diplomado o incluso teniendo la formación profesional de grado superior, pero no son el nivel de funcionarios que tienen un profesor de secundaria. El salario es más bajo, es el equivalente a un titulado medio, vamos a decir, de los anteriores titulados medios.
están en torno a unos 1.300, 1.400 euros de salario mensual, para que os hagáis una idea, y diferenciándolos de unos 2.000, 1.800, entre 1.900 y 2.000 de un profesor de secundaria, sí. Pueden presentarse cualquiera, pero lo normal es que se presenten a las de especialidad de biología y geología y de física y química. Puede presentarse, sí. De hecho, como profesores de matemáticas hay muchos matemáticos, pero también hay físicos. Bastante físicos. Y respecto a la FG, ¿puede presentarse a cualquier grado de cualquier familia profesional? ¿Un graduado? No, por ejemplo, imagínate, un biotecnólogo puede presentarse a automoción o no. Sí, también sí. Sí, pero lo normal es que... Una cosa es lo normal, claro, pero sí. poder o no poder. Sí. No nos queda claro. Sí que pueden, sí que pueden. Bueno, pues yo creo que vamos a aplaudir a Antonio por su... Gracias.